Damas y caballeros, sean bienvenidos hoy al Museo Héroes de Nuestro Tiempo, el cual se enorgullece de presentar el tema Los últimos años del porfiriato, la lucha olvidada por la democracia, con el objeto de conocer los acontecimientos que dieron origen a uno de los movimientos más importantes en la historia del país, la Revolución Mexicana. Conocer las crisis que padeció el ignorado pueblo de México en su ardua lucha por alcanzar la democracia. Comenzamos. La dictadura porfirista. Porfirio Díaz era un mestizo oaxaqueño que se había destacado en los ejércitos liberales que habían luchado contra los conservadores y la intervención francesa, que luego se había distanciado de Benito Juárez por sus aspiraciones presidenciales. Su largo régimen inició con el triunfo de la insurrección del Plan de Tuxtepec en 1876 contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, con el cual se proclamó presidente de México. Una vez en el poder, su gobierno pasó por dos etapas. La primera se extendió hasta finales de la década de 1880 o principios de los 90 y se caracterizó por ser el periodo de su ascenso y consolidación en el poder, durante el cual Díaz construyó su aparato político con equipos de colaboradores propios. Sobre todo, cambió el proyecto nacional de desarrollo, pues si con los gobiernos liberales anteriores al suyo, los de Benito Juárez y Lerdo de Tejada, los objetivos habían sido la libertad y la ley, con Díaz serían el orden y el progreso. Durante sus primeros años de gobierno, Díaz se apoyó en militares de su total confianza, tanto para la impostergable pacificación del país como para el control del ejército, donde tuvo que contener o desplazar a los principales jefes militares, competidores naturales suyos, en tanto que también eran héroes de las guerras de reforma e intervención. Carente de un equipo político propio suficientemente amplio, Díaz desarrolló al principio prácticas conciliatorias e incluyentes, gobernando con políticos y burócratas provenientes de diversos equipos. Durante sus primeros años también acudió a la represión de sus enemigos. Si para los que estaban conformes con su sistema hubo canonjías, para los renuentes hubo diversos castigos. Asimismo, si en ocasiones mantuvo y se apoyó en los grupos políticos previos, en otras impuso gente suya, aunque fueran inexpertos o externas a la región. Cualquiera que haya sido el mecanismo durante la primera etapa de su largo régimen, Díaz logró una desconocida estabilidad, como lo confirman sus relativamente fáciles reelecciones de 1884, 88 y 92. Esto implicaba la ausencia de conflictos y competidores políticos. Gracias a que era un hombre intuitivo y pragmático, Díaz percibió que el anticlericismo previo había dividido al país, por lo que fue tolerante con la Iglesia y la religión católica, mostrándose renuente a aplicar ciertas disposiciones de la Constitución de 1857, con lo que se obtuvo una benéfica reconciliación ideológica nacional. La estabilidad política y la paz social logradas, además de las nuevas condiciones económicas nacionales e internacionales, explican que se haya obtenido el reconocimiento de gobierno estadounidense y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los principales países europeos, como Francia e Inglaterra. La segunda etapa del largo régimen porfirista, que se prolongó hasta los inicios del siglo XX, se distinguió por el perfeccionamiento de la mecánica política y por el notable crecimiento económico alcanzado. Es indudable que durante los primeros años se había sentado las bases de este crecimiento al sanearse la hacienda pública mediante la reducción de los gastos militares y la renegociación de la deuda externa. El crecimiento económico también se benefició de la modernización de los códigos mineros y comercial, de la instalación de instituciones bancarias modernas y del tendido de vías ferroviarias y de líneas telefónicas y telegráficas. Fue entre 1890 y 1904 aproximadamente cuando se logró un crecimiento económico cuantioso y sostenido. Fluyeron entonces las inversiones europeas y estadounidenses. Se emprendieron inmensas obras de infraestructura
Junto a la agricultura tradicional surgió una moderna con cultivos de exportación y también apareció una minería industrial que rebasó a la dedicada a los metales preciosos. A su vez, la industria alcanzó grandes mejoras y los ferrocarriles y el telégrafo no solo dieron impulso al comercio interno, sino que modificaron nuestra geografía y ayudaron a la integración del país y al fortalecimiento gubernamental. El comercio exterior también recibió gran impulso, con lo que México adquirió un nuevo puesto entre todas las naciones del mundo. El sistema político correspondiente al periodo del auge económico se basó en una auténtica despolitización de los habitantes del país. Fueron años definidos ilustrativamente con el lema de poca política y mucha administración. En efecto, Díaz gozó de un respaldo generalizado, sin oposición alguna. Desaparecieron las contiendas electorales, la independencia de los poderes legislativo y judicial y las críticas en los grandes periódicos. Sobre todo desaparecieron las oposiciones armadas que habían sido constantes a todo lo largo del siglo XIX. Las últimas expresiones violentas de oposición fueron la rebelión de Temochic en Chihuahua y la del viejo soldado liberal Canuto Neri en Guerrero. La política se hizo excluyente y vertical, asunto reservado solo a Díaz y a una pequeña camarilla compuesta por los miembros de su gabinete. Los gobernadores, senadores, diputados y jueces, casi todos permanentes y reelectos, lo que impedía que las nuevas generaciones ingresaran al aparato político. Además, los políticos porfirianos estaban encuadrados en equipos de apoyo a Díaz. De estos dos eran los principales. Uno era el grupo de los científicos, que habría de ser decisivo en los renglones de la economía y la educación. El otro era el encabezado por Bernardo Reyes, militar jalisciense que se destacó en las campañas de pacificación emprendidas por Díaz a su llegada al poder. Luego fue artífice del progreso en el noreste del país y responsable de la modernización, la disciplina y la despolitización del Ejército Federal. Conforme pasaban los años y las décadas, el crecimiento del cual gozaba el régimen porfirista y que parecía ser eterno, no le sería más, pues su naturaleza implicaba varias limitaciones profundas que amenazaban con provocar serios problemas económicos, sociales y políticos. Este último debido a sus propias contradicciones. Por lo tanto, era más que probable que el periodo de auge deviniera de crisis y decadencia, transformación perceptible desde principios del siglo. En síntesis, los últimos años del régimen porfiriano se padecieron severas crisis que marcaron en todos los ámbitos de la vida pública nacional, social, económico, político, diplomático y cultural, que al entremezclarse se agravaron y Díaz ya no tuvo ni la capacidad ni la flexibilidad para enfrentarlas, y sus intentos de solución resultaron inadecuados. El sistema político porfiriano. El sistema político porfiriano tiene su origen desde la ascensión de Díaz al poder en 1876, el cual fue por medio del triunfo de una rebelión en Tuxtepec, en la cual usurpó el poder del presidente reelecto Sebastián Lerdo de Tejada, cuando estaba claro que no había ganado la contienda electoral y tampoco las anteriores. Esto se debía a que el pueblo mexicano, como había demostrado muchas veces, no lo quería como presidente, pero una vez en el cargo la crisis comenzó. Al cambiar el proyecto nacional de desarrollo a un sistema propio, pues con los gobiernos liberales anteriores, es decir, de Juárez y de Lerdo de Tejada, los objetivos habían sido la libertad y la ley. Con Díaz fue el orden y el progreso. Por lo tanto, para lograr su objetivo, el presidente Díaz instituyó un sistema propio en el que su propia persona es la figura central y dominante, en el que su capricho es la Constitución y la ley, en el que los hechos y los hombres, grandes y pequeños, tienen que sujetarse a su voluntad, y como Luis XIV, Porfirio Díaz es el Estado. Durante 3 décadas de porfiriato, las instituciones que rigieron el país fueron el ejército, las fuerzas rurales, la policía, la acordada, la ley fuga, los valles nacionales, las cárceles, los jefes políticos y el soborno.
Debido a esto, en el sistema de Díaz, la Constitución y las leyes escritas tan justas en general y democráticas que durante muchos años fungieron como las bases de la nación, en el porfiriato se volvieron letra muerta. Esto debido a que el gobierno era represivo y solo se ocupaba de su beneficio personal y de sus cómplices. Ni la Constitución ni las leyes se cumplían. México se volvió un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos, sin ninguna garantía individual o derecho. Esto permitió crear y promulgar leyes que solo sirvieran al interés de aquellos privilegiados de Díaz, como por ejemplo la Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos, promulgada el 15 de diciembre de 1883. Esta ley fue una extensión de la Ley Lerdo, pues de forma desmedida despojaron a indios y campesinos de sus hectáreas entre los años 1884 a 1907. Otro ejemplo es la Ley de Fuga, la cual fue una medida que consistió en una especie de ejecución fuera del marco de la ley. Fue una acción llevada a cabo por los cuerpos policiales que simulaban la huida de un preso para poder ajusticiarlo, aunque cabe decir que nunca se decretó su aplicación de forma oficial como una ley, pero que resultó eficiente en la época, sobre todo si la intención real era asesinar al preso. No había elecciones, estaba anulado el voto popular, solo existía de nombre, habían multas de toda clase. En el sector laboral existía una ausencia de legislación para proteger a los obreros y campesinos, así como una jornada laboral reglamentada. Esto era evidenciado con la exhaustiva jornada laboral que debían cumplir día con día y la injusta retribución de sus servicios prestados, pues tampoco existía un salario mínimo establecido y el trabajo infantil estaba permitido, entre otras violaciones legales emanadas del mal uso de las leyes. Se considera que la crisis política surgió con la entrevista de Porfirio Díaz al periodista norteamericano James J. Krillman en 1907, cuando aseguraba que se retiraría cuando su periodo terminara y no volvería a competir nuevamente en otras elecciones. Por consiguiente, el problema de la sucesión presidencial cobró importancia debido al envejecimiento de Díaz y de su camarilla. Dicha entrevista fue reproducida al español por el diario El Imparcial los días 3 y 4 de marzo de 1908. Ante la promesa de Díaz de retirarse de la contienda, Francisco Ignacio Madero, originario de Parras, Coahuila, hijo de una de las familias más acaudaladas de México, que se volvió médium al buscar algo en qué creer, pues había renunciado a sus creencias católicas. Por consiguiente mostró habilidades de escribiente y a través de esta práctica se comunicaba con espíritus, sobre todo con uno que se hacía llamar José, quien no solo lo guió en la redacción de su libro La sucesión presidencial de 1910, sino que lo volvió un hombre preocupado por un pueblo en desgracia, por lo cual se dio a la tarea de formar clubes antirreeleccionistas con el fin de buscar la democracia por la vía pacífica en las próximas elecciones. Pero al verse frustrado estos ideales pacíficos, no quedó otro camino que comenzar una lucha armada, un movimiento de revolución. En resumen, desde el inicio me he referido al sistema de Díaz más que a Díaz mismo, porque aunque él es la pieza angular, aunque él es el gobierno de México más absoluto sin duda que cualquier otro individuo pudo serlo en cualquier otro país del mundo, ningún hombre se halla solo en sus iniquidades. Díaz fue el sostén principal de la estabilidad política, la paz social, crecimiento económico y comercial como lo consideraban los europeos y norteamericanos, pero también de la esclavitud, la desigualdad, la marginación, la falta de democracia y de libertades políticas, que sus logros no justifican el trato hacia el pueblo mexicano, pero existen algunos otros ámbitos que vieron de sostén y sin los cuales el sistema no se hubiera mantenido por mucho tiempo. En lo que compete al ámbito económico, la crisis tuvo causas estructurales y coyunturales, internacionales y nacionales. Primero que todo, el crecimiento había sido desigual y desparejo, ya que la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. Por lo tanto, varias regiones, amplios sectores económicos y grupos sociales no eran beneficiados.
Posteriormente, en 1907 se suscitó una severa depresión económica, la cual azotó a Europa y Estados Unidos, encareciendo sus importaciones y disminuyendo las exportaciones mexicanas. La difícil situación repercutió inmediatamente en nuestro todavía incipiente sistema bancario, que canceló los créditos a industriales y hacendados y además buscó cobrar los adeudos que estos ya tenían. Las secuelas de la economía mexicana fueron de enorme gravedad. La disminución de las exportaciones y la suspensión de los créditos para los industriales hicieron que muchos disminuyeran la jornada diaria o el número de días laborales a la semana, estrategias que se tradujeron en una disminución de los ingresos reales de los trabajadores y en un aumento del desempleo de los obreros y los empleados. Por lo que respecta a los hacendados, la falta de créditos también los obligó a reducir su cultivo, afectando el nivel de empleo y los ingresos de sus diversos tipos de trabajadores. A diferencia de los industriales, los hacendados buscaron resolver la falta de créditos aumentando las rentas, los rancheros, medieros y aparceros, y endureciendo las condiciones laborales de sus jornaleros y peones hasta volverse inhumanas. Pero estas no fueron las únicas crisis que afectaron la economía del país, ya que para 1908 y 1909 se padeció una sequía que provocó nuevas disminuciones en la producción agrícola. El aumento del precio del maíz lo sufrieron todos, aunque en mayor medida las regiones que lo tenían que importar, como Yucatán. Consecuentemente, la disminución de las actividades económicas abatió los ingresos gubernamentales, viéndose afectados todos los sectores sociales del país, clases altas, medias y bajas. Además de las crisis económicas, el porfiriato padeció otras crisis en el ámbito social desde finales del siglo XIX. En el sector rural tuvo su origen cuando el gobierno porfirista estableció la esclavitud y el peonaje en México sobre bases más inmisericordiosas de las que existieron en tiempos de los españoles, ya que pensaban que lo único que importaba era el progreso material en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal propósito abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Aunado a esto, puso en vigor la ley de registro de la propiedad de tierras para concretar el despojo de las tierras de algunos grupos étnicos como los indígenas mayas en Yucatán, los indios yaqui en Sonora, seri, tarahumaras y apaches cherokee, ya que al ser grupos nómadas estos territorios carecían de registro público y se los adjudicaron. Pero no solo los grupos étnicos fueron víctimas de este despotismo, ya que desde el crecimiento urbano demográfico, el cual provocó un aumento en la demanda de productos agropecuarios, los hacendados comenzaron a pretender las comunidades campesinas, padeciendo una situación idéntica, pero aplicando otros métodos como fijar arbitrariamente impuestos altísimos a propiedades de las cuales buscaban a toda costa apoderarse, y una vez que el dueño terminaba por no poder pagar, las tierras pasaban a manos de los expropiadores, los cuales se repartían los mejores y más deseables. Uno de los que hizo mucho uso de esta ley fue Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio Díaz. Aprovechándose de esto, denunció las tierras de varios miles de campesinos en las cercanías de Papantla, Veracruz. Díaz lo apoyó con varios regimientos de soldados de línea que mataron a unos 400 campesinos antes de poder despojarlos. A partir de entonces, serían muchos los casos de derramamiento de sangre por la misma causa. Las haciendas en muy poco tiempo se volvieron de gran extensión, perteneciendo usualmente a unos pocos propietarios. Esto era gracias a un desmesurado latifundismo sin precedente en la historia. Fueron graves para los mexicanos, provocó la decadencia de la agricultura porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. En cuanto a la tierra, hombres, mujeres y niños sin distinción alguna, salvo la etnia, ya que fuesen mestizos, indígenas, indios o chinos, trabajaban la tierra para vivir. Sin embargo, había algunas haciendas donde el trabajo era una sentencia de muerte, debido a las situaciones laborales e inhumanas a las cuales se vieron sometidos.
pues no eran tratados como obreros o peones, ni siquiera como personas, solo eran objetos que podían ser reemplazados, eran considerados esclavos, aunque los hacendados llamaban a eso servicio forzoso. Por deudas, la manera en que eran reemplazados era por medio de una compra-venta, pero que de igual manera disfrazaban llamándolo transferencia, ya que transferían al hombre con la deuda que tenía con el hacendado, por donde se le viera era esclavitud. La esclavitud, por supuesto, es inconstitucional. El artículo 1 de la Constitución dice: en la República todos nacen libres. Los esclavos que entran al territorio nacional recobran por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes. Uno de estos lugares era Yucatán, una vez tierra de indígenas mayas que vivían de esta, pero que ahora solo morían sobre esta trabajando. De igual manera, las familias de indios yaqui enviadas a las haciendas enequeneras durante el camino las desintegraban. Los maridos, esposas e hijos, la jornada laboral comenzaba desde muy temprano, 3 o 4 de la mañana, hasta que la luz del sol no se veía más en el cielo, y con alimentos limitados que consistían en una ración de comida al día, la cual podía estar en mal estado. Además de los peligros como animales ponzoñosos y los azotes a los cuales eran sometidos, también era la tumba para uno que otro desafortunado que llegaba ahí por medio de engaños a través de enganchadores. Estos eran agentes encargados de reclutar trabajadores, los cuales publicaban avisos en los periódicos y engañaban a la gente con la promesa de altos salarios, que a la postre nunca se cobraban. Su hogar era como una jaula que los caciques cerraban para evitar que escaparan, y si intentaban escapar, las haciendas contaban con policía rural que se encargaba de capturarlos, en algunos casos matarlos. Por consiguiente, algunos refugiados políticos comenzaron a llamar al estado la Siberia rusa. Eso debido a que Siberia es un infierno congelado, Yucatán es un infierno en llamas, del cual una vez dentro la única salida era la muerte. Sin embargo, no fue el único lugar donde la barbarie se utilizaba como forma de producción. Había otros 2 lugares donde el nombre se había convertido en sinónimo de muerte: los valles nacionales de Tuxtepec en el estado de Oaxaca, el cual se encontraba en una honda cañada de 3 a 10 kilómetros de ancho, enclavada entre montañas casi inaccesible. Su entrada estaba a 8 kilómetros aguas arriba del río Papaloapan. No hay otra ruta practicable para acceder o salir. Además, las magníficas montañas tropicales que lo rodean están cubiertas con una impenetrable vegetación cuyo paso dificultan aún más los jaguares, pumas y serpientes. Este lugar era la región tabacalera más conocida de México, y la producción se obtiene en unas 30 grandes haciendas, casi todas propiedad de españoles. Los esclavos que albergaba este lugar no eran indios, mayormente eran mestizos mexicanos, entre los cuales se encontraban artesanos, artistas, vagabundos, delincuentes. Solo el 10% había cometido un crimen. A otros se les achacaba delitos para poder mandarlos ahí, pero la mayoría de las personas en ese infierno eran gente pacífica y respetuosa de la ley. Su única desgracia fue su ingenuidad de caer en manos de embusteros y enganchadores, que les extendían contratos fraudulentos con promesas de mejores trabajos que los hacía acabar trabajando en ese lugar, en el cual no duraban más de 7 u 8 meses con vida. El precio de estos rondaba en 50 pesos, pero podía variar debido a si era niño, adulto o mujer. En este lugar las familias tenían el mismo fin que en Yucatán, solo que a diferencia de si la mujer era hermosa, los hacendados se la quedaban para sí. Aparte de sus andrajos, heridas, su miseria y la desesperación, si esta gente pensaba en huir, les sería muy complicado por el terreno, los animales salvajes y la policía, que tenía la labor de cazarlos para obtener una bonificación de 10 pesos por cada uno que capturaban. La gente que conocía la fama del lugar regularmente evitaban pasar por el valle a menos que tuvieran algún negocio ahí. El segundo valle se encontraba en Quintana Roo, la llamada Siberia mexicana. En pocas palabras, allí eran llevados en calidad de soldados presos a miles de sospechosos políticos y agitadores obreros. A los soldados de ese lugar se les mandaba a pelear contra los mayas. Los fallecimientos de soldados son de 30 por día en promedio, pero por cada uno que matan los mayas, 100 mueren de hambre y enfermedades. Los diferentes problemas enfrentados al final del porfirismo generaron críticas y movimientos opositores entre diversas clases sociales y grupos políticos. Es más, las posturas radicalizadas de algunos de ellos merecen que se les considere precursores de la Revolución Mexicana.
Los primeros en expresar sus críticas fueron ciertos sectores católicos, influidos por las renovadoras ideas en materia social sostenidas por el Vaticano desde 1891. Cuando el Papa León XIII proclamó la encíclica Rerum Novarum, que pretendía ofrecer una solución cristiana a los conflictos sociales, en especial a la radicalización del movimiento obrero, producto de las duras condiciones laborales que prevalecían en la reciente industria europea y estadounidense. A pesar del acercamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica logrado en el Porfiriato, se censuraba moderadamente a Díaz por conservar los principios anticlericistas de la Constitución de 1857. A estos reclamos vino a sumarse la crítica sociopolítica, luego de que la encíclica Rerum Novarum, pensada para el mundo industrial europeo, fuera adaptada para los católicos mexicanos para su entorno, abrumadoramente rural. Aunque defendían la propiedad privada como un derecho natural, criticaban la injusticia que dominaba la estructura de la propiedad agraria, así como las inhumanas condiciones laborales imperantes en la mayoría de las haciendas mexicanas. De los reclamos contra la situación agraria, los católicos pasaron a censurar el militarismo, el caciquismo y la falta de democracia. Si bien no se criticó directamente a Díaz, lo cierto es que las constantes críticas dirigidas a su gobierno en periódicos tan importantes como El País y El Tiempo tuvieron que erosionar su prestigio y el favorable consenso alcanzado. El impacto sociopolítico de tales cuestionamientos, aunque moderados y dirigidos sobre todo a la clase media urbana, motivó hacia 1900 otro importante grupo antiporfirista encabezado por descendientes de los liberales de mediados del siglo, como un sobrino de Ponciano Arriaga, Camilo, ingeniero y político, en el que participaron diversos sectores de la clase media urbana, como profesionistas, periodistas, maestros y estudiantes. Reclamaron el alejamiento gubernamental de los principios liberales originales. Su propuesta era reorganizar al llamado Partido Liberal con el objeto de que presionara a Porfirio Díaz para que aplicara dichos principios anticlericistas: libertad de expresión, democracia electoral, separación de poderes, adecuada administración de justicia y autonomía municipal. Para iniciar dichas labores reorganizativas se convocó a los defensores de las ideas liberales a un congreso en San Luis Potosí, en pleno centro del país. Entre los asistentes destacaron los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón, hijos de un oaxaqueño juarista, pero avecindados en la Ciudad de México, donde cursaron estudios jurídicos y donde publicaban desde 1900 un periódico crítico titulado Regeneración. Dichas labores organizativas trajeron como resultado la radicalización de los liberales. Regeneración agregó a su nombre el subtítulo de periódico de combate, lo que pasó motivo de primera clausura. Antonio Díaz Soto y Gama, joven abogado potosino, fue encarcelado por un discurso en el que de forma inusitada dirigió críticas directas contra Díaz. Hacia 1903 extendieron sus críticas a los científicos y a Bernardo Reyes. Además, comenzaron a cuestionar la conveniencia de la invención extranjera y a ocuparse del mayor problema social del país, la situación de los campesinos y los obreros. Como respuesta, el gobierno incrementó la represión, lo que forzó a muchos de aquellos liberales a optar por el exilio, radicándose en Estados Unidos. Su experiencia norteamericana fue dramática y decisiva, con deserciones, divisiones y radicalizaciones. A través del mismo periódico Regeneración, durante un tiempo surgieron proponiendo métodos pacíficos de lucha y se mantuvieron afines a la ideología liberal. Así lo demuestra su programa del Partido Liberal, redactado en 1906. A partir de entonces asumió el liderazgo Ricardo Flores Magón, quien pronto iniciaría su evolución hacia la ideología anarquista. Las explicaciones de dicho tránsito son varias. Sus relaciones eran con miembros de las organizaciones sociales y anarquistas norteamericanas. Además, al residir en un país más industrializado que México, Flores Magón y sus allegados tendieron a otorgar la función de vanguardia al movimiento obrero y a los intelectuales de clase media ligados a él. Diagnóstico inadecuado para un país rural, lo que los llevó a cometer errores de estrategia política. Su alejamiento de México se agravó cuando las influencias que llegaron a tener en el movimiento obrero fueron disminuidas
con la represión de Río Blanco y Cananea. Cananea es una ciudad productora de cobre de Sonora, unos kilómetros al sur de la frontera con Arizona. Allí trabajaban 6,000 mineros mexicanos y 600 norteamericanos. El dueño norteamericano pagaba a los mexicanos la mitad de lo que pagaba a sus paisanos. Los mexicanos organizaron un sindicato y en mayo de 1906 entraron en huelga. Al tratar de parar la fábrica hubo tiros y murieron un gerente de apellido Metcalfe y su hermano. La policía recorrió las calles baleando mineros y metiendo presos a centenares de ellos. Se advirtió a los norteamericanos que se quedaran en sus casas para que los asesinos pudieran disparar sobre cualquiera a la vista como lo hicieron. La información que se pasó a Estados Unidos fue falsa y tremendísima, y ello causó que se organizara una fuerza punitiva de 300 hombres. Una orden de Díaz los autorizó a actuar, aunque al llegar a Cananea vieron que habían sido engañados y regresaron sin combatir. En cambio, los rurales que llegaron esa misma noche se dedicaron a matar como les ordenaron. Miles de hombres participaron en la matanza. Los mineros encarcelados fueron colgados, otros fueron llevados al cementerio obligados a cavar sus tumbas y fusilados, y muchos otros fueron condenados a largos años de prisión. Completamente desintegrados por la represión homicida, los mineros no pudieron reagrupar sus fuerzas y volvieron al trabajo en condiciones peores que las de antes. Entre los líderes encarcelados en Cananea estuvieron Manuel Villegas y Esteban Vaca Calderón, uno nacido en Jalisco y el otro en el entonces territorio de Tepic. Los dos migraron al norte en busca de trabajo y ambos se hicieron adherentes del magonismo. Tiempo después, en 1907, en Río Blanco, en Veracruz, fue el escenario de la huelga más sangrienta de la historia del movimiento obrero mexicano. Río Blanco es un paraíso tanto por su clima y paisaje como por su situación privilegiada para aprovechar la energía hidráulica de las copiosas lluvias y de las corrientes aguas que bajan de las sierras. 6,000 hombres, mujeres y niños trabajan en la fábrica de textiles de algodón, las más grandes y modernas en el mundo y la que produce mejores ganancias. 13 horas diarias de trabajo entre el estruendo de las máquinas en un ambiente cargado de pelusas y respirando el aire envenenado de las salas de tinte se hacen muy largas. Estas salas son antros de suicidio para los trabajadores, los cuales lograban vivir un promedio de 12 meses. Sin embargo, la compañía encontraba gente que aceptaba suicidarse de ese modo con tal de ganar 15 centavos más al día del salario ordinario. En México no hay leyes de trabajo que protejan a los trabajadores, no hay inspección en las fábricas, no hay reglamentación del trabajo de menores, ni hay indemnización por daños ni por heridas o muerte en las minas o máquinas. Los obreros entonces no tienen derechos que los patrones deban respetar. El grado de explotación lo establece la empresa. Los obreros de Río Blanco no estaban contentos ni con la miserable salario que cobraban, ni con el exagerado precio que pagaban por dormir en un cuchitril con piso de tierra, ni con que les pagaran con vales que le obligaban a dejar su ganancia en la tienda de la empresa. Y como los obreros no estaban contentos, organizaron en secreto un sindicato, el Círculo de Obreros, y empezaron a reunirse para discutir sus problemas. La empresa atacó, prohibió reuniones, encarceló trabajadores, cerró periódico, pero los compañeros de las mismas empresas que trabajaban en Puebla entraron en huelga y los de Río Blanco decidieron apoyarlos con dinero. La empresa volvió a atacar, cerró la fábrica de Río Blanco y también otras de distintas localidades para que los huelguistas de Puebla no pudieran recibir ayuda económica. Los obreros de Río Blanco declararon la huelga y presentaron una lista de demandas. El gerente de la compañía se les rió en la cara. En 2 meses sin trabajo se comieron todos los frutos silvestres de la zona y las raíces y hierbas que recogían. Desesperados escribieron a Porfirio Díaz, que no solo era el presidente, sino también un accionista de la empresa, pidieron clemencia y prometieron acatar sus órdenes. Díaz ordenó que la fábrica reanudara sus operaciones y que los obreros volvieran a trabajar 13 horas sin mejoría alguna en las condiciones de trabajo. Los obreros acataron, pero estaban debilitados por el hambre y necesitaban alimento. Pidieron en la tienda de raya cierta cantidad de maíz y frijol para cada uno de ellos, para poder sostenerse la primera semana hasta que recibieran un salario. Ante esto, el encargado de la tienda se negó. Por consiguiente, Margarita Martínez, una mujer del pueblo, llamó a tomar por la fuerza las provisiones que les negaban. Así se hizo. La gente saqueó la tienda
e incendió y prendió fuego a la fábrica. Los huelguistas no tenían armas. Los soldados que llegaron, mandados por el general Rosalio Martínez, subsecretario de Guerra, abrieron fuego contra ellos. Hombres, mujeres y niños fueron ametrallados en las calles. Un batallón de rurales se negó a disparar contra el pueblo, pero fue exterminado en el acto por soldados que llegaron. Sin cifras oficiales se dice que murieron entre 200 y 800 personas. 500 detenidos fueron a Quintana Roo. Margarita Martínez fue a San Juan de Ulúa. El vicepresidente y el secretario del Círculo de Obreros fueron ahorcados. Para el año de 1908, una nueva huelga se alzaba en el país, esta vez por los ferrocarrileros, ya que los jefes de San Luis Potosí comenzaron a discriminar a los obreros sindicalizados. El sindicato protestó ante el general Clark. Este prometió resolver el problema en 2 meses. Vencido este plazo, se le dieron 24 horas de prórroga y como no hubo novedades, se declaró la huelga. Esta paralizó todo el sistema de ferrocarril nacional mexicano, 1500 kilómetros desde Laredo, Texas a la Ciudad de México. 6 días el tráfico estuvo suspendido. Al verse rebasado, el general Clark recurrió al poder policíaco de Díaz y el gobernador de San Luis Potosí informó a Vera, principal dirigente de los ferrocarrileros, y le informó que si los gobiernos no volvían al trabajo serían detenidos por conspirar contra el gobierno. La huelga fue levantada y se volvió al trabajo. De a poco los huelguistas comenzaron a ser despedidos. Vera fue detenido y se le dijo que el gobierno había dispuesto que pasara 2 años en la cárcel a pesar de ser inválido. Vera fue un hombre valiente y honrado y un ferviente organizador obrero. La Libertad de México perdió mucho con su encarcelamiento. En ese mismo año comenzó una segunda huelga, pero ahora en el pueblo de Tizapán, en la cual las condiciones afectaban a 600 trabajadores que se negaban a seguir con el trato inhumano que recibían, ya que se les pagaba salarios miserables y les inventaban multas para no pagarles y por lo tanto morían de hambre. Pero la gota que colmó el vaso fue que decidieron descontarles para pagar la comida de los perros de la fábrica. Lo que lo hacía peor, las condiciones era que ningún periódico hablaba sobre ella y por lo tanto la huelga acabó por perderse. El mayor error estratégico magonista producto de la radicalización y el distanciamiento consistió en convocar a las armas en 1908, decisión que generó nuevas escisiones, además de que el gobierno había aumentado sus precauciones, llegando a infiltrar al grupo exiliado. Este no hizo los preparativos adecuados dentro del territorio nacional, sobre todo el llamado a la lucha estaba fuera de tono. Después de la entrevista concedida por Díaz al periodista norteamericano James Grillman, el país había entrado en un auténtico optimismo democrático, en espera de las elecciones de 1910, pues se había prometido que serían libres, sin la participación reeleccionista de don Porfirio. La presión contra los obreros hizo que los magonistas perdieran considerables bases proletarias y su llamado a las armas acabó con cualquier simpatía que pudiera haber tenido entre las clases medias. A pesar de que desde 1908 decayó su influencia, es incuestionable su importancia histórica. Negaron al gobierno de Díaz su afiliación liberal, lo que erosionó notablemente su prestigio. Fueron ellos quienes dirigieron las críticas más constantes y certeras al régimen porfirista. Gracias a Regeneración se concientizaron y politizaron muchos mexicanos. En sus filas adquirieron experiencia varios líderes que luego destacaron en la Revolución Mexicana, como el profesor normalista Antonio I. Villarreal, y su estancia en Estados Unidos sirvió para minar el prestigio internacional de Porfirio Díaz. En resumen, en términos sociales, prácticamente todas las clases sociales tenían reclamos contra el régimen, al cual responsabilizaban de la situación en la que vivían, especialmente las clases medias y los sectores populares, muchas veces ignorados, degradados y tratados insensiblemente, lo cual generaba huelgas que terminaban sin resolver nada o en tragedia. Solo unos cuantos conocieron el México real de la época y tuvieron la oportunidad de plasmar esas vivencias, entre los cuales encontramos al caricaturista de origen italiano, nacido en Calcuta, Carlo de Fornaro, 1871 a 1943, el cual vivió en México en 1906 y 1908, lapso en el que trabajó para el periódico El Diario, además de escribir en 1909 su libro Día Zar de México, en el cual mostraba tanto la vida del dictador así como una
radiografía del México del siglo XIX, revelando sus más profundas problemáticas, la corrupción y la injusticia, pero no sería el único. De igual manera, el periodista y socialista estadounidense John Kenneth Turner en 1909 publicaría el impactante e influyente libro México Bárbaro, donde redactaba su viaje al México porfirista y la realidad social. También es importante mencionar a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, pero conocido por muchos como Juan Rulfo, escritor, guionista y fotógrafo de origen mexicano, quien en 1945 publicara en la revista Pan de Guadalajara el cuento Nos han dado la tierra, obra que, aunque a primera vista denuncia un tema simple, posee un trasfondo sociohistórico que se subdivide en dos partes. La primera es el trasfondo del fin de la revolución y el segundo, en el cual se crió Rulfo, el tiempo después de la revolución y las consecuencias de la misma. En el ámbito diplomático, las crisis no tardaron en manifestarse. Desde su ascenso al poder, Díaz había dedicado grandes esfuerzos al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y con algunos países europeos. La estabilidad política alcanzada y las buenas relaciones económicas desarrolladas con estos países colocaron a don Porfirio en una buena situación internacional. Luego de un siglo de vida independiente, el país comenzaba a ser apreciado por otras naciones. Sin embargo, a finales del siglo XIX sobrevino un cambio mayúsculo. Estados Unidos adquirió gran fuerza en el Caribe, pues Cuba y Puerto Rico se le aliaron después de independizarse de España. Díaz percibió la amenaza de que el país vecino evolucionara a potencia imperial moderna. Para contrarrestar su creciente influencia, aumentó su relación económica y política con Europa y Japón, decisión que fue resentida por Estados Unidos. A partir de entonces dejaron de considerar a don Porfirio como el gobernante ideal. Si bien el tamaño de sus inversiones hacía muy riesgoso cualquier intento de desestabilización desde el exterior, Estados Unidos se distanció de Díaz y decidió esperar la aparición de una alternativa política para México que les conviniera. Por consiguiente, la competencia entre Estados Unidos e Inglaterra por el petróleo mexicano hizo más tensa la relación. Esto explica que Estados Unidos haya creído haber encontrado la solución en el movimiento antirreeleccionista de 1910. La crisis en el ámbito cultural. La crisis en el ámbito cultural fue igualmente importante. A principios del siglo XX comenzó a ser cuestionado el positivismo como ideología gubernamental. Como consecuencia, el anhelo por la libertad revivió y desplazó a la obsesión por el orden. El declive del positivismo implicó el descrédito del darwinismo social. Así, la minoría criolla afrancesada, en concreto los científicos, dejó de ser percibida como congénitamente superior y como el único grupo adecuado para dirigir la vida nacional. La mayoría mestiza comenzó entonces a reclamar participación en la toma de decisiones, demanda que también ayuda a explicar la movilización nacional iniciada hacia 1910. Epílogo. Los indispensables soportes teóricos de la lucha armada popular, iniciadas en 1910 y conocida como Revolución Mexicana, que desalojaron del poder al dictador Porfirio Díaz y transformaron totalmente a México como una trinchera que une y separa dos países. La revolución alzó una nueva realidad sobre las ruinas de la vieja, sumando a los nombres de los patriotas rebeldes conocidos como Francisco I. Madero y los hermanos Flores Magón, otros surgidos en el calor de la lucha y desde abajo, como fueron los más notorios de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Con ellos y muchos más anónimos, en su inmensa mayoría, se formó la gesta que cambió de abajo arriba la nación y la vida de los mexicanos. Nada ocurre de la noche a la mañana, y menos lo hace un proceso de transformación radical de la sociedad, vehiculizado por la confrontación violenta entre bandos antagónicos y por la aparición en escena de un gran protagonista, el pueblo mexicano. Mucho se había dicho y escrito ya sobre el régimen despótico del general Díaz. Los heroicos primeros revolucionarios pusieron el cuerpo y la sangre en las denuncias y llamados a la lucha, lanzados en folletos, artículos, proclamas, análisis sobre abusos de todo tipo en un sistema de gobierno basado en la corrupción y la represión interna, y en el apoyo interesado de gobiernos extranjeros. El gran mérito que ha mantenido el recuerdo de la democracia sobre el porfiriato se debe a periodistas, autores como Kenneth Turner, Carlo de Fornaro, Juan Rulfo, entre otros, al haber documentado tantos
aportes valiosos alzados por tantas voces que clamaban contra la esclavitud persistente y en favor de la democracia, la justicia y la necesaria distribución a favor de las mayorías de una economía que las saqueaba y las mataba de hambre. Estos hechos documentados tan exhaustivamente informan a México y al mundo de la victoria sobre la dictadura porfirista y de los avances del tren de la Revolución Mexicana en pro de la democracia, que ha cargado combustible durante 121 años y que no quiere ni puede detenerse. Gracias.